Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos, bendícenos, habla nuestras vidas y gracias, Señor amado, por tu presencia. Eres nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos, Padre. Amén, Jesús. Hoy vamos a tener la penúltima enseñanza del ciclo que estamos compartiendo con ustedes de esas casas que nuestro Señor Jesucristo visitó. Fueron varias. Ya llevamos un par de meses hablando de esas casas que nuestro amado Jesús visitó. El título de nuestra enseñanza es el siguiente: Jesús visita dos casas más después que resucita. Vamos a tener dos partes. Creo que es importante resaltar algunas verdades de esta visita a esta casa que nuestro Señor Jesucristo hizo después de que Él resucitara. Pero como cada domingo vamos a tener un recordatorio de la enseñanza que ustedes escucharon la semana pasada. ¿Cuál fue esa enseñanza? La tercera parte de esa casa que Jesús visitó, la última casa que Él visitó antes de que Él fuera crucificado. Recuerden que se dieron varios acontecimientos en esa casa. Primeramente Jesús tomó la Pascua y explicábamos en esa enseñanza qué significa la Pascua y lo que representa. Posteriormente se compartió que en esa misma casa nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Explicábamos también esa enseñanza, esas verdades importantes para nuestros hogares. Y por último, la enseñanza que se compartió la semana pasada, que en esa misma casa, como tercera parte, se dio el anuncio de la traición de Judas. Jesús dijo que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Vamos a recordar algunos pasajes al respecto. Marcos capítulo 14, versículos 17, 18 y 19 dice: Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Oh amada persona, Jesús espera el momento especial. Están todos los apóstoles reunidos, junto con ellos Judas. Y después nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: de cierto, os digo, que uno de vosotros que está comiendo ahorita conmigo, me va a entregar. Y yo quiero decirles que para ese entonces, Jesús ya había lavado los pies también del mismo Judas, del traidor Judas. Él ya le había lavado los pies, lo había amado. Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. Pero aún Jesús, en su grande misericordia, en su grande amor, le lavó los pies a Judas. Eso no le conmovió a Judas, amada persona. No le entristeció para nada. Judas en su corazón ya sabía lo que iba a hacer. Pero él estaba como si nada estuviera pasando en esa mesa con todos los apóstoles, con todos los discípulos. Ahí estaba Judas sentado. 11 de ellos tenían en su corazón santidad, obediencia, amor, gratitud. Pero uno de ellos andaba de hipócrita en esa casa. Como si nada estuviera pasando. Como si fuera cualquier cosa lo que Judas iba a hacer. Y aquí aprendemos algo interesante, amados. Qué triste que en muchos hogares y en muchas iglesias haya ese tipo de personas que tomen o estén en las sandalias de Judas Iscariote, que tengan en su corazón malos pensamientos, malas actitudes, malas intenciones, que vayan así como Judas, ¿verdad?, a participar de la cena como si nada estuviera pasando, pero Judas sabía que sí iba a pasar. Qué triste es, amados, que haya personas que se acerquen a una iglesia para sacar algún beneficio, sea para quedar con una jovencita, sea para quedar con un jovencito, y muestra como si no estuviera haciendo nada, como si no pasara nada, como si su falta o su hipocresía fuera cualquier cosa. Así no deben de ser las cosas, amada persona, en una iglesia. Qué triste es que la gente vaya a la iglesia
a buscar de Dios con una doble intención, con una actitud hipócrita para sacar ventaja. Gente que en un momento dado quiere extorsionar o quiere robarle a las personas. Finge que es cristiana, finge que es cristiano, así como Judas, y le pide prestado dinero a una persona prudente para no pagarle nunca jamás. Y de esas personas hay muchas en diferentes lugares, amados. Yo espero que no haya entre nosotros un corazón como el de Judas, con una intención doble, porque eso sería muy lamentable, amada persona, sería muy triste. Entonces Judas estaba ya con su corazón desviado, y entonces Jesús les dice a sus discípulos: uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos, realmente con un corazón sincero, se empezaron a llenar de tristeza. A ver, ¿qué sentirían ustedes que yo dijera ahorita: alguno de ustedes es un ladrón? Cierto, no está fuerte esta palabra. Alguno de ustedes es un adúltero, es un fornicario, es un inmoral. Tú dirás: caray, ¿seré yo? Está fuerte esta palabra. Por eso es que los discípulos se entristecieron. ¿Será que seré yo? ¿Y será que seré yo?, dice por ahí Pedro. ¿Y será que seré yo?, dice por ahí Juan. ¿Y será que seré yo?, dice por ahí Mateo. Tristes. Oh, amada persona, era algo impactante. Estamos hablando de la misma situación. Recuerden que Marcos 14 y 19 nos dice que los discípulos se entristecieron, empezaron a decir uno por uno: seré yo, y seré yo. Y fíjate lo que dice Mateo 26, 25. Aquí Mateo nos dice que Judas también hizo la misma pregunta. Fíjate, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Y Jesús le contestó lo siguiente: tú lo has dicho, eres tú. Eres tú, Judas, el traidor. Eres tú el que me vas a traicionar, me vas a entregar para ser crucificado. Eres tú, Judas, el que me vas a dar la espalda, traicionándome por 30 piezas de plata, porque tu corazón es un corazón lleno de maldad. Oh, amada persona, Judas traicionó a Cristo por dinero. Judas le dio la espalda a Cristo por 30 piezas de plata. Amados, yo no sé por qué tú hasta el día de hoy no te has entregado a Jesús. No te has arrepentido de todos tus pecados. Yo no sé por qué tú aún todavía no vives para Jesús, si es así tu caso o tu condición. ¿Cuánta gente le da la espalda a Jesús por dinero? Está a punto de ser salva, está a punto de entregar su vida a Cristo. Así como el joven rico, hay varios de ustedes que están en esa circunstancia, en esa situación. Están a punto de ser salvos. Ya han tenido un cambio, ya han tenido un apartarse de su mala manera de vivir. Faltan algunos pecados probablemente. Y tú dices: ya la hice, ya cambié, ahí la llevo, ahí vamos, etcétera. Pero te hace falta algo. Y por ese algo no te estás entregando a Jesús. Cristo te está haciendo un llamado y tú prefieres uno o tus dos o tus varios pecados. Así como Judas prefirió las 30 piezas de plata, tú estás prefiriendo quizá el amor al mundo, quizá la música mundana. ¿Cómo te encanta la música mundana? Quizá tú estás prefiriendo todos los programas de televisión, las novelas, el cine, etcétera, en lugar de leer la Biblia, en lugar de entregarte a Cristo Jesús, en lugar de hacer bien, en lugar de orar, en lugar de alimentarte de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, perdiendo tu tiempo horas y horas en las cosas mundanas. Otros quizá están prefiriendo no 30 piezas de plata, quizá un noviazgo oculto, quizá al novio, a la novia. Otros están prefiriendo un adulterio, una fornicación, una inmoralidad. O como Judas, el robo. ¿Cómo te gusta robar? Hablaba con una persona que me decía: es que quiero yo buscar de Dios. Y estaba buscando. Y ya cuando empecé yo a comentarle, a decirle: oyes,
Ya, toma la decisión. Tú ya entiendes lo que Dios está pidiendo a tu vida. Sí, yo lo entiendo. ¿Qué te impide entregar tu vida a Dios? ¿Y sabes qué le impedía? El robo. Es que si yo dejo de robar, voy a dejar de tener estos ingresos. Y yo esos ingresos los necesito. No puedo dejar de robar. Y así como Judas traicionó a Cristo, hay gente que por la avaricia, por el robo, no entrega su vida a Cristo Jesús. Prefieren su mala manera de vivir. Estamos hablando de Judas, de lo que se dio en esa última casa que Jesús visitó antes de ser crucificado. San Juan 13:26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ponga usted atención, después de que Judas estaba de hipócrita y actuando al ser cristiano, no tuvo temor, no se humilló, Cristo lo evidenció, le sacó a luz su falta, su pecado, pero no se arrepintió. ¿Qué ocurre? Después de que Judas toma el bocado, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Oh, amada persona, es particular. Judas había sido lleno del Espíritu Santo. Judas estaba entre los 12. Judas había tenido un cambio. Él realmente había sido salvado por Cristo. Había sido perdonado de todos sus pecados. Cristo lo envió a predicar con todos los 12 apóstoles. Judas habló de la palabra, compartió. Judas ha de haber liberado a algunas personas que estaban endemoniadas, etcétera, porque él fue lleno del Espíritu Santo. Estaba la presencia de Dios en él. Pero, ¿cuál es el pero? Que él no se cuidó y empezó a sustraer dinero que no le correspondía. Empezó a robar. ¿A quién le robó? No a la gente, le robó a Dios. Le empezó a tomar de la bolsa de las ofrendas, empezó a agarrar dinero, etcétera, etcétera. Quizá por allí tomó una parte y luego otra vez otra parte, etcétera. Él empezó a robarle a Dios. Dejó de diezmar, de ofrendar, como tú lo quieras ver, pero le empezó a robar a Dios. Le empezó a robar a Dios. Y ese pecado lo llevó a querer más, porque el pecado esclaviza. De tal manera que traicionó a Cristo Jesús por 30 piezas de plata. Amados, Satanás entró en el corazón de Judas. La presencia de Dios se apartó de él y entonces vino un demonio o muchos demonios a Judas Iscariote. Cuando dice que entró en él, es que Dios ya no estaba en su vida. Ya Dios lo había desechado. Y Satanás ocupó el lugar de su corazón de Judas. Se endemonió. Judas se endemonió. ¿Qué dice Cristo? Que cuando una persona se vuelve atrás, cuando ve la casa limpiecita, la vida limpiecita, esto es, está limpia, no está esclavizada, pero ya no está la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Vienen 7 demonios peores, el estado de la persona viene a estar peor que el primero, peor que el primero. Hermanos, hermanas, que Dios nos libre de estar en las sandalias de Judas. Que Dios nos libre a usted y a mí, a todos los cristianos, de ser traidores, de traicionar a Cristo por X pecados. Para ello, caminemos con Jesús. Por eso eran los cantos de fe. Amemos a Jesús, andemos en sus caminos, andemos en obediencia, en fe, en santidad, en rectitud, porque Cristo viene por una iglesia recta, una iglesia santa, cristianos que vivan en santidad. Por último, para finalizar este recordatorio, San Juan 13, 28, 29 y 30. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿De qué? De lo que Cristo le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo más pronto. Dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, los discípulos benignamente pensaron, anduvieron ahí de maliciosos. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa,
que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Y todos sabemos, y ya se les explicó en el estudio anterior, que Judas Iscariote terminó suicidándose y terminó en la misma llama eterna. Se perdió para siempre. Ahorita Judas tiene más de 2000 años en el infierno. Tuvo la oportunidad él de ir a la gloria eterna, pero ya no hay vuelta atrás. Judas prefirió 30 piezas de plata. Prefirió su pecado y ahorita está en el infierno. Y por siempre estar allí. Tengamos temor de Dios. Pasemos entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. Jesús visita la casa en Emaús. Lucas 24:28. Llegaron a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, los dos discípulos que iban camino a Emaús. Le insistieron a Jesús, quédate con nosotros. Mira, ya es tarde, ándale, quédate. Le insistieron. Oh, amados, cómo Jesús quisiera escuchar esas palabras de muchas familias, de muchos padres, de muchos hijos que le digan a Cristo, Señor, ven a mi casa y quédate con nosotros. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis padres, bendice mi matrimonio, quédate con nosotros, Señor. Ellos así le dijeron, quédate. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate, Jesús, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús entró a la casa. Yo pregunto, ¿y si ellos no le hubieran insistido? ¿Qué hubiera pasado? Jesús se hubiera ido. A Jesús le gusta que le digan, visita mi casa, Señor. Visita. A Él le gusta que le roguemos, que le insistamos. Porque Él quiere ver si realmente tú tienes necesidad de Él. Si nosotros tenemos necesidad de Él. Señor, visita mi matrimonio, bendice mi matrimonio. Señor, bendice a mis hijos. Señor, bendice a mis padres, bendice nuestra casa. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, visita mi casa, quédate. Como Jesús quisiera que le estemos diciendo con fe que Él pase a nuestra casa para que seamos bendecidos. Cuando se le insiste a Jesús, Él visita las casas. Él visita los hogares. ¿Qué más dice aquí las Sagradas Escrituras? Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Qué importante es ser agradecidos a Dios cuando tomamos los alimentos. No porque seamos religiosos, no porque tengamos que orar, es porque, Señor, gracias, porque nos permites este alimento. Señor, gracias porque nos permites esta bebida. Qué importante es ser agradecidos, amados. Que tengamos un corazón agradecido. La Biblia, de hecho, nos enseña que debemos de dar gracias en todo. Que debemos de ser agradecidos. Entonces Jesús da gracias y bendice los alimentos y parte el pan y se los da. 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Y lo vamos a retomar más adelante. Muy bien, estos pasajes nos dejan ver que Jesús visitó un hogar después de que Él resucita. La primer casa que Él visita es en Emaús, camino a Emaús. En esa casa que se encontraba en Emaús. Antes de adentrarnos un poquito a lo que ocurre en esta casa o a explayarnos un poquito más, vamos a ver algunos puntos importantes antes de que Jesús llegara a esa casa de Emaús. Veamos algunos puntos importantes. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Fíjate lo que dice. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Así se llamaba la aldea, Emaús, que estaba a estadios de Jerusalén. Esto es aproximadamente como 12 kilómetros de Jerusalén. Vamos a ver esta imagen. Jerusalén, aquí vemos, está muy cerca de Betania. Emaús,
ahí la podemos ver. De esa distancia de Jerusalén a Emaús son 12 kilómetros aproximadamente. En ese trayecto es cuando los discípulos que iban a su casa, que estaba en Emaús, Jesús se empareja con ellos y empiezan a dialogar durante 12 kilómetros caminando. No creas que iban en un asno, no, iban caminando hablando con ellos. Vamos a ver la siguiente imagen. Eso es lo que es actualmente, según algunos arqueólogos, estudiosos, una fachada de lo que viene siendo Emaús actualmente. Emaús existe, amados. Han corroborado que es cierto lo que dice la Biblia, que sí existió ese lugar. Siguiente imagen. Y ahí vemos, todas esas piedras que vemos, era lo que anteriormente, ahí se encontraba Emaús. Por ahí estuvo, por ahí vivieron estos dos discípulos y a ese lugar nuestro Señor Jesucristo visitó para bendecir a estos dos discípulos. Fíjate lo que dice entonces Lucas 24:14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Quiénes? Los dos discípulos. Y vamos a ver la siguiente imagen. Y así pudo haber sido. Estas dos personas, los dos discípulos, van hablando. Oye, pues es que ya es el tercer día. Y no ha pasado nada. Jesús había dicho que al tercer día Él iba a resucitar, pero pues ya pasó el tercer día y nada. Pues sí, pero ¿te acuerdas que por ahí Pedro y Juan habían dicho que fueron ahí a la tumba, al lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús y que no encontraron nada? Corroborando lo que estas dos mujeres habían dicho de que ellos habían visto a Jesús, sí, pero ellos no miraron nada. Es cierto, fíjate que sí. Y así pasaba el primer kilómetro, segundo kilómetro, y ahí van ellos hablando de que no había pasado nada. Pues sí, entonces, ¿quién sabe qué se referiría al Señor Jesucristo, que Él iba a resucitar? A lo mejor nos habló por alguna alegoría, ¿quién sabe qué pasó? Pero ¿será que a lo mejor sí era el Cristo? ¿No será que a lo mejor es otro? Vete tú a saber qué tanto iban dialogando. Pero así, palabras de fe no. Iban dudando. Tenían inquietudes, tenían incertidumbres y ahí van, camine. Vamos a ver. Siguiente pasaje, Lucas 24, 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, pues estaban discutiendo. No, pero es que sí, mira, Jesús tiene razón. No, pero es que, ¿por qué no está? A ver, esto era lo que iban hablando. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús se acerca a ellos misericordiosamente, amorosamente, y dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y ahí van ellos, hable y hable, pero pero es que Él dijo, acuérdate que cuando hizo el milagro, y no, es que los milagros dejan ver que si Él era el Mesías. Sí, pero si era el Mesías, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no se ha resucitado? Y ahí están los incrédulos discípulos. Oh, amada persona, nosotros como cristianos debemos de tener cuidado con el pecado de la incredulidad. ¿Cómo le ofende, cómo le lastima a nuestro Señor Jesucristo la desconfianza? La incredulidad. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces Jesús se les empareja. Vamos a suponer que haya sido a la mitad del camino, al kilómetro 6, de los 12 que iban caminando, camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús. Y ahí van caminando y Jesús va platicando con ellos, y los va escuchando, se les empareja, ahí estaban los discípulos y todo, etcétera. Empiezan a interactuar. Y ahí va hablando nuestro Señor Jesucristo pacientemente, amorosamente, con sus discípulos, camino a Emaús. Me imagino que estaban hablando de la crucifixión, que estaban hablando acerca de la resurrección, que estaban hablando acerca de que ya era el tercer día y nada, y no más nada. Y Jesús se acerca con ellos. Siguiente pasaje, Lucas. Lo que iban interactuando en esa imagen que vimos Jesús con los discípulos, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí hay algo interesante. Jesús les hace una pregunta, dos preguntas a la vez. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque si iban plática y plática, iban discutiendo, iban hablando. Y también algo notó Jesús en cada uno de ellos. ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes?
Se les notaba la tristeza a los discípulos. ¿Y cómo no iban a estar tristes, verdad? Habían crucificado a su rabí. Habían crucificado al maestro, a Jesús. Y dice el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿cómo es posible si fue muy notorio que crucificaron a Jesús? Que crucificaron a nuestro maestro. ¿Cómo es posible? Si vienes de Jerusalén, ¿a poco no escuchaste por ahí algo de lo que había acontecido? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido estas cosas? Qué tremendo, amados. Y Jesús escuchándolos. Jesús los escuchaba. Y dice Lucas 24, 19 y 20. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Pasaban el kilómetro 7, el kilómetro 8, ya casi llegando a Emaús, ahí caminando con Jesús. Y bueno, ellos no fueron impacientes y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le dijeron? Varón profeta. Es particular. Que no le dijeron que era su Salvador, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el ungido. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, no nuestro varón, que fue varón profeta, poderoso en obra. Eso sí reconocieron, que fue un profeta, era poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Y ahí podemos ver que los discípulos, Cleofas y el otro discípulo, que no nos da su nombre, la escritura, le empieza a decir a Cristo lo que había acontecido, pero Jesús lo seguía escuchando pacientemente, ¿no? Cristo fue entregado a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y fue sentenciado a muerte y muerte y muerte de cruz. Pero siguen avanzando camino a Emaús. Y nos encontramos con el versículo 21 al 24. Dice, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Andaban con esa desconfianza. Andaban con esa palabras que Jesús ya les había dado, como que ya se les había olvidado, amada persona. Pero dice el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y eso era lo que iban discutiendo. Yo creo que estas mujeres estaban afectadas, vieron visiones. No, yo creo que, no, y además es María. No, y María Magdalena, imagínate, no, yo creo que no. Yo creo que, y ahí cuestionando, diciendo lo que tú quieras, pero con su pecadote ahí de incredulidad, su desconfianza. Nos han asombrado unas mujeres. Y dice el 23 y el 24. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, que Jesús vive. Y ellos no creyeron, pensaban que las mujeres estaban mintiendo, o pensaban probablemente que las mujeres estaban alucinando. Lo que hace la incredulidad, ¿verdad, amada persona? Qué terrible es la incredulidad, la desconfianza. Y dice el 24, y fueron algunos de los nuestros a sepulcro, Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, no le creyeron ni a las mujeres, y no le creyeron ni a Pedro, ni a Juan. No está Jesús. Tan solo con eso, ellos tenían que haber creído que Él había resucitado. Pues ya no estaba su cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? Y más porque estaba la piedra grande, y más porque había guardias custodiando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no estaba, ya no había nada. Pero aún así, amada persona, no creyeron. Y aquí hago un paréntesis. Si tú estás buscando de Dios, debes de creer que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Si tú estás buscando de Dios,
Debes de tener cuidado de la desconfianza. Debes de creer que Él te está llamando. Debes de creer en su palabra. Debes de creer en todo lo que Él ha dicho, en todo lo que Él ha estado hablándote, amada persona. Ten cuidado con la incredulidad. Y dice el versículo 25 al 27. Estamos hablando lo que se estuvo compartiendo con Jesús de camino de Jerusalén a Emaús, con Cleofas y el otro discípulo y nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús empieza a interactuar y empieza a hablar aún todavía y les empieza a reprender. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, con signos de admiración, ¿verdad? Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Les hace Jesús esa pregunta. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Empieza a tomar los 5 libros de la ley, lo que viene siendo el Pentateuco. Jesús les empieza a decir: recuerden que Moisés dice en esta porción de esta escritura acerca del Mesías, acerca del ungido, acerca del Cristo, y les estaba dando argumentos bíblicos, les estaba recordando lo que Él ya les había dicho, porque se les había olvidado esas palabras, eso que habían leído. Qué importante es creer las escrituras, amados. Pero no nomás les habló nuestro Señor Jesucristo del Pentateuco, sino que también tomó los profetas, porque así se dividía en aquellos tiempos la Biblia para los judíos. Se dividía en el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, se dividía de los profetas mayores, los profetas menores, y también se dividía en su apartado con el libro de los Salmos. Entonces Jesús empieza a hablarle acerca de lo que dicen los profetas menores, acerca de lo que dicen los profetas mayores. Mira que Isaías dice que el Cristo iba a venir, mira que una virgen iba a concebir, y así iban platicando. Pues eran 12 kilómetros. ¿En cuánto tiempo se recorren 12 kilómetros caminando? Pues sí te llevas varias horas caminando. Entonces Jesús tuvo todo ese tiempo para hablarles de Isaías, de Jeremías, de Daniel, para hablarles de cada uno de los profetas menores, mayores, acerca de los salmos, etcétera, lo que declaraban todas las escrituras, acerca de Él, que tenía que ser crucificado, que iba a resucitar, etcétera, etcétera. ¿Qué les hizo Jesús con todos estos recordatorios? Afianzarlos en la fe, convencerlos, darles argumentos para que dejaran su incredulidad y creyeran en Él, porque ellos eran valiosos para Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo, amada persona. Empezó a darles argumentos bíblicos para que ellos creyeran en Él. Jesús les empieza a dar argumentos, razonamientos, les exhorta, les amonesta, les dice insensatos, tardos de corazón, porque era impresionante la incredulidad que tenían. Qué tremenda es la incredulidad. Y dice el 28, llegaron a la aldea a donde iban, o sea, Emaús, y Él hizo como que iba más lejos, o sea, dejó que los discípulos se adelantaran, o Él se adelantó, como tú quieras verlo, total que hay una separación, y los discípulos se dan cuenta, dice el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aquí ya lo explicábamos. Jesús es invitado a la casa que se encontraba en Emaús por Cleofas. No sabemos si era casa de Cleofas, probablemente sí. El punto es que Jesús accede a quedarse con ellos pacientemente. Amados, los discípulos necesitaban ser afirmados en la fe. Qué importante es la fe. No pierdan la fe en Jesús. Confíen en Jesús. No se dejen engañar por el adversario, ni por la religión. Confía en la palabra de Dios. Confía en Cristo Jesús, en sus palabras. Qué importante es la fe. Jesús se queda con ellos. Él es invitado. Y dice Lucas 24, 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús se sienta,
participan de un alimento. Jesús se sienta a la mesa junto con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Jesús hace la oración, bendice los alimentos y después hace una labor de servicio. ¿Quién tenía que haber servido el alimento? Si Jesús era el invitado, ¿a poco el invitado es el que sirve? Amados, vean el corazón de Jesús, un corazón de servicio. Él empezó a tomar la iniciativa. No, espérate, Cleofas, espérate al otro discípulo. O se adelantó y él empieza a servir. Hace las oraciones y empieza a dar el pan a Cleofas, al otro, y empiezan a comer y a interactuar. Es que Jesús vino a servir, no a ser servido. Y empiezan a interactuar. Entonces, cuando Jesús parte el pan, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vamos a ver la siguiente imagen. Están comiendo, Jesús parte el pan, está Cleofas, está el otro discípulo. Después de que Jesús ora, les da los alimentos y ellos reconocieron inmediatamente, es Jesús. Amados, en ese hogar, en Emaús, probablemente en la casa de Cleofas, Jesús se reveló a sus vidas. Les cayeron las vendas y se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Que no nomás eran ya nada más las mujeres que habían visto a Cristo resucitado, sino que ellos estaban viendo con sus propios ojos a Cristo Jesús resucitado. Ya no estaba en esa tumba, ya no estaba por allí en ese lugar encerrado donde lo pusieron los romanos. Cristo Jesús había resucitado y había hablado con cada uno de estos dos discípulos. Les había dado argumentos. Oh, amados, qué precioso ha de haber sido para estos dos discípulos haber visto a Cristo Jesús glorificado, resucitado, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestuosidad, porque Jesús ya tenía sus atributos de Dios. Él ya tenía sus atributos. Por eso es que Él desapareció. Por eso es que Él se apareció. Era el verbo de Dios hecho carne. Amados, una vez más estaban viendo en esa casa, Jesús se manifestó, se reveló a sus vidas de estos discípulos para afirmarlos en la fe y para que ellos entendieran que las palabras de Dios son verdad, que las palabras de Dios no son mentira, que las palabras de Dios son un amén y que Dios no miente y que debemos nosotros de creer a las Sagradas Escrituras. Tú debes de creer. Y en esa casa entonces esos dos discípulos tuvieron la revelación de un Cristo crucificado. Qué importante es eso en un hogar. Que Cristo se revele a sus vidas cada vez más. Pero ellos lo invitaron. Ellos fueron invitados. Ellos invitaron a Jesús. ¿Qué ocurre? Jesús desaparece. Cuando ellos entienden que es Jesús, ¡pum!, vieron cómo se desapareció Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con estos discípulos? Lucas 24, 32 al 35. Jesús desaparece y empieza a hablar Cleofas o cada uno de ellos, de esos dos discípulos, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús habla, amados? El corazón es bendecido. El corazón es confortado. Arde, dice aquí la Escritura. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué importante es abrir las Escrituras, amados. Conocer las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Cristo y son las que dan testimonio de Dios. 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No era tiempo de dormir. No era tiempo de aligerarse o de estar ahí descansando. No. ¿Qué nos deja ver aquí la Escritura? Esto lo deben de saber los demás discípulos. Vamos con ellos para que no cometan el mismo error que nosotros.
el pecado de incredulidad, el pecado de desconfianza. Tenemos que dar buenas nuevas, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo vive, que Jesucristo no fue robado su cuerpo, todo lo que pudieran haber dicho o pensado los discípulos. Él está vivo, los discípulos lo tienen que saber, Pedro, Marcos, cada uno de ellos lo deben de saber, vamos a decírselos. Se levantaron inmediatamente y fueron a dar las buenas nuevas. ¿De qué? De que Jesucristo había resucitado. ¿Dónde se dio todo ello? En la casa de Emaús. En esa casa en Emaús. Cristo resucitado. Y dice 34 y 35. Dice 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amados, qué particular. ¿Para qué nos sirve a nosotros toda esta reflexión, todos estos pasajes, toda esta visita? Para mucho. Pero vamos a tomar aquí varios puntos para terminar esta enseñanza. ¿Para qué nos sirve a nosotros? En nuestra casa, así como en la casa de Cleofas, vamos a suponer que era de Cleofas. Amados, en nuestra casa es bueno hablar también del sacrificio de Jesús, de hablar del amor de Jesús, de hablar de la resurrección de Jesús. Es bueno hablar de Cristo Jesús en nuestros hogares. Retomar alguna porción de la Escritura que hable acerca de todo lo que sufrió Cristo, de su resurrección, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué hay que hablar nada más de Cristo Jesús en ese sentido? Reforzar mucho ese tipo de palabras o de verdades acerca del amor de Cristo, de su sacrificio, de su resurrección, para evitar toda incredulidad. Cuando tú hables acerca del amor de Cristo, de la resurrección de Cristo, del sacrificio de Cristo, no hay que hacerlo superficial. Si lo puedes tú hacer con un poquito más de argumentos bíblicos, pasajes bíblicos, algunos datos históricos, algunas pruebas arqueológicas, etcétera, en fin, históricas, qué mejor, porque así se van a afirmar más en la fe en el Hijo de Dios. Así tú podrás dar argumento, así cuando vayan tus hijos o tú mismo cuando vayas a la universidad, entres a la preparatoria, no le creas al primer maestro que te diga nada más porque es maestro, pues fíjense que la Biblia no es inspirada por Dios. Pues fíjense que Jesús no existió, es un mito de la religión y te da tanta basura y tú como oyente lo crees muy fácil. Ah, pues es que es el maestro. Óyeme, la Biblia tiene más de 2000 años. Entonces hay que argumentar, decirle al hijo, a la esposa, al esposo, hay que hablar familiarmente acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, de su resurrección, etcétera, con argumentos históricos, con argumentos proféticos, con argumentos bíblicos, con argumentos aún también arqueológicos. ¿Por qué crees que les traje yo las imágenes? Amada persona, los lugares que nos habla la Biblia que existieron hace más de 2000, 3000, 4000 años, ahí están. Cada vez más se están descubriendo y están afirmando que lo que la Biblia dice de esos lugares sí existieron. Y ahorita lo nuevo es que los estudiosos dicen que Emaús ya está descubierta. La Biblia nos decía y nos dice que ya existía Emaús. Y ahí está. Entonces es bueno hablar a la familia con argumentos para que no se tambaleen nuestros hijos, tú misma, tú mismo, no se tambalee tu fe. Yo les invito a que estudien, a que escudriñen. Hay diccionarios, hay libros, hay literatura que nos hablan al respecto. A veces son un poquito costosos esos diccionarios, pero vale la pena tenerlos, porque te documentas y te das cuenta, a ver Emaús, a ver a ver lo otro, etcétera. Hay que enriquecernos en las Sagradas Escrituras. Amén. Amados, qué importante es hablar en nuestros hogares de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, de su resurrección, con argumentos bíblicos,
como lo hemos estado compartiendo, históricos, proféticos, arqueológicos, para que no duden y no nos pase lo que ocurrió con los discípulos y nos guardemos de toda incredulidad. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos de la incredulidad, Señor Jesús. Guárdanos a todos y ayúdanos a ser creyentes y no incrédulos, a que tengamos fe en ti. Qué precioso lo que ocurrió en esa casa en Emaús, Padre, en esa casa que se encontraba en Emaús. Tú partiste el pan, Jesús, diste gracias por los alimentos, los bendijiste, Señor, trajiste bendición, Señor. Y los discípulos tuvieron una revelación, sus ojos fueron abiertos y entendieron que estaban hablando con Cristo crucificado. Un Cristo resucitado, un Cristo victorioso. Y desapareciste de su vista de ellos, Señor. Jesús, tú vives. Es cierto que fuiste crucificado y fuiste puesto en una tumba, pero al tercer día resucitaste, Señor, nosotros lo creemos. Oh Jesús, aumenta la fe en los hogares. Aumenta la fe en esas familias, Jesús, en los hijos, en los padres, en los matrimonios. Venga tu Espíritu y aumenta la fe, Señor. Que creamos más en ti, Jesús. Venga tu Espíritu y aumentanos la fe en estos momentos, Señor Jesús. Ayúdanos a ser creyentes, a tener fe, Señor, en ti y no dudar en ti, Jesús. Tú vives y estás a la diestra del Padre para socorrernos, para bendecirnos. Socórrenos, Jesús. Bendícenos. Ayúdanos. No nos dejes sin tu presencia domingo a domingo, cada vez que nos reunamos en este lugar, Jesús. Visita nuestros hogares, visita nuestras vidas, nuestras almas. Cuando tomemos las escrituras, bendícenos. Alguna literatura, bendícenos. Aumentanos nuestra fe, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Desecha toda incredulidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que esté susurrando al oído para desconfiar de ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Dios del cielo. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó
que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Y tu iglesia dice: ven, Señor Jesús. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de Jesús.